es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró. Y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. La lección de esta noche: el mundo entero
está bajo el maligno. Fíjense que esta declaración asombrosa o sorprendente la hace el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. En el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjese que hay un poder maligno que opera en los hijos de desobediencia y los domina. Tenemos un mundo que se está desmoronando, cayendo a causa de la corrupción. Los gobernantes son corruptos, los religiosos son corruptos. Todo el mundo está siendo arrastrado por el pecado. Hay una fuerza maligna gobernando los corazones de los hombres. Por Pablo, hablándole a los hermanos en el libro de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 2, dice, en el 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese que es enfático el apóstol Pablo para hablar de la antigua vida de los hermanos en Éfeso. Ellos estaban siendo gobernados por la potestad del aire. Dice que este es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tenemos muchos mensajes con respecto a la relación que el cristiano ha de tener con el mundo. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Aquí en Primera de Juan, encontramos en el capítulo 2, en el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese que este mundo que se habla que no tenemos que amar, no se refiere al cosmos, al universo, sino al mundo separado de Dios, al mundo impío. Está hablando del carácter y del comportamiento de las personas que no temen a Dios, que no respetan a Dios, a las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es el que no tenemos que amar. El mundo que no tiene en cuenta a Dios. Y nosotros tratamos todos los días con ese tipo de gente que no considera a Dios en su forma de vivir, no lo respeta para nada. Usted es una persona que teme a Dios y que quiere vivir vida agradable a Dios, pero la gente del mundo no quiere eso. Ellos no respetan ni tienen en cuenta a Dios. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces nosotros estamos en este mundo y vivimos en este mundo. Somos seres creados por Dios, inteligentes, con la capacidad de razonar y de llegar a conclusiones. Yo decido cuál es la vida que voy a llevar. Yo puedo ser influenciado por el poder de Dios y ser un santo hijo de Dios. O una persona gobernada por Satanás, capaz de hacer las maldades más grandes porque mi corazón no se ha convertido nunca al Señor. Y el carácter de la gente del mundo es ese. Entonces, el mundo que insiste en sus propios caminos y rechaza el camino de Dios, ese es el mundo que se nos manda a no amar. Usted sabe cómo está la gente hoy. Cómo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos en ese tipo de sociedad que se está hundiendo, está podrido.
gobernado por el mismo diablo. Este día vamos a estar estudiando sobre el siniestro plan que tiene Satanás para destruirle a usted y a mí y a todo el mundo. Fíjese, cuando la Biblia habla de Satanás, muestra que nos enfrentamos a una realidad siniestra muy concreta. Hay un poder maligno, hay un ser que Jesús lo llamó el diablo, diciendo que él era homicida desde el principio, que existe, que es mentiroso. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él. La Biblia enseña que el diablo opera en los hijos de desobediencia. Los que no quieren creer en Dios ni las advertencias de Dios se dejan engañar por Satanás y desarrollan un carácter semejante al del diablo. Fíjese que su principal propósito de Satanás es destruirle a usted, engañarle, para que se pierda su alma eternamente. Por eso no quiere que usted lea la Biblia, lo entretienen tantas cosas ahora, tanta cosa que hay. Los celulares, que al principio pueden ser una bendición, se transforman en maldición, porque roban mucho tiempo de las personas mirando todos esos memes y todas esas cosas, y te atraen y te esclavizan, y ahí están todos idiotizados, metidos, arrastrados por toda una influencia para que usted pierda su tiempo y no busque a Dios. Por eso yo debo administrar qué voy a ver, qué voy a escuchar, qué voy a hacer, cuál es mi vida. Si yo me dejo influenciar por Dios, llevaré vidas buenas, si no, vida mala. Fíjese que los nombres que da la Escritura a Satanás demuestran su carácter y naturaleza. Ahí en 1 Pedro 5:8 se le llama vuestro adversario el diablo, que anda buscando a quien devorar. Así se presenta. Y usted es una eventual víctima de Satanás. Él quiere destruirlo. Usted no se da cuenta, pero es muy sagaz. Por eso la Biblia nos habla y nos advierte. El Dios de este siglo. Fíjese que se le llama porque Él está actuando. El príncipe de la potestad del aire le llama Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Porque tiene influencia. Él trabaja para dominar, para esclavizar. El padre de mentira, Jesús lo identificó así. Porque cuando habla mentira, de suyo habla. Y el texto Juan 8:44. El texto anterior era 2 Corintios 4:4. El príncipe de este mundo, Jesús le habló, porque él estaba trabajando en este mundo. El gobernador de las tinieblas, nos dice Pablo ahí en Efesios 6:12. El tentador, le llama Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses 3:5. Este ser perverso existe y trabaja para destruirnos. ¿Cómo trabaja Satanás realmente? ¿De qué forma? Fíjese que él trabaja a través de la duda. Una de las obras más efectivas del diablo es sembrar la duda. Él sabe que si dudamos de la autoridad de Dios, de sus promesas, Él habrá sembrado una semilla de duda, la cual regará hasta que se haga una planta fuerte. Por eso tenemos que nosotros a nuestros hijos enseñarles de la existencia de Dios. Yo debo vivir como que Dios, o sea, vivir como es realmente Dios. Dios existe. Y le enseñaré, impregnaré a mis nietos y a mis hijos de ese carácter, porque sabemos que Dios nos está mirando. Pero luego las entregamos a nuestros hijos a la escuela, a las universidades, donde le van a sembrar toda la duda posible, donde le van a decir que vienen del mono, que
Dios no existe. Y la gente cree todas esas mentiras. Y ese es el trabajo del diablo. El diablo trabaja de esa manera. Hacerle dudar a usted de la existencia de Dios. Pero si yo tengo una relación con mi Dios, oro, leo su palabra, me deleito en sus leyes, difícilmente Él me va a sacar de esa convicción. Pero si yo no vengo a la congregación, no leo la Biblia, el diablo ya me tiene agarrado. Entonces, fíjese, Satanás comienza por convencer que el pecado no es pecado. Es lo primero que hace. No es pecado. Presenta el pecado como algo normal, natural, agradable o beneficioso. Él confundió a Eva. Fíjese, Pablo dice que engañó a Eva al principio en el huerto. Ahí en 1 Timoteo 2:14. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Él la confundió. Él la engañó a través de sus deseos. La orden era que si comían de ese árbol iban a morir. Pero el diablo fue muy sagaz en las preguntas. Así que no pueden comer de ningún árbol del huerto, le dijo. No, le dijo Eva, nosotros podemos comer de todo. Solamente que de ese no podemos comer. Le dijo. Bien sabe Dios que el día que coman de ese van a ser igual que él. Y la mujer la engañó. Y ella comenzó a mirar ese árbol. Podía comer de todos los frutos, pero ese fruto cada día se veía mejor. Más deseoso. Hermoso. Hasta que fue un día lo tomó, me imagino, lo tocó y lo sacó. Comió ella y le dio a su marido. Y aquí mire cómo estamos. A causa del pecado. Dice que nosotros generalmente cuando vemos borrachitos nos reímos. Uno ve a veces la gente como diciendo que el alcoholismo es una enfermedad. Pero es un pecado que se transforma en enfermedad. El Señor nos manda a no embriagarse con vino. Y entonces mucha gente, claro, está enfermo porque es alcohólico, pero se hizo alcohólico, no nació alcohólico. Y fíjense que es así engaña el diablo y así él trabaja. Los malos deseos son la avenida principal por los cuales el diablo engaña. Fíjese que Satanás confundió y engañó a Judas, aprovechándose de su avaricia. Por eso nosotros tenemos que ver y controlar nuestros malos deseos. Todos nosotros tenemos malos deseos, pero tenemos que dominarlos, vencerlos, pelear contra ellos. Judas fue engañado por Satanás. Y ese pecado y ese engaño de avaricia lo llevó a la muerte. El 13:27 del Evangelio de Juan dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús había dicho delante de todos sus discípulos que uno de los que estaba aquí, ahí les iba a engañar. Uno le preguntó, Señor, ¿quién es? Y en ese momento, Judas estaba untando el pan en el plato. Y Jesús dijo, el que unte el pan en el plato conmigo, ese es. Y era Judas. Jesús le dijo a Judas, mira, lo que has de hacer, hazlo pronto. Él tenía dos posibilidades. Ya que fue descubierto que podía haber hecho, arrepentirse y haberle pedido perdón al Señor. Pero él no fue. Él fue y vendió al Señor. Dice que ahí entró Satanás en su corazón. Entonces el diablo está muy atento. Él no es que venga un demonio en el aire y se le meta adentro a uno y lo domine. No.
Son nuestros propios malos deseos que usa Satanás para esclavizarnos, para dominarnos. En el caso de Judas fue la avaricia, el pecado de avaricia. Entró en él y le incitó a entregar a Jesús por 30 piezas de plata, que después ni siquiera disfrutó, porque cuando se dio cuenta que estaban matando a Jesús, fue ante los sacerdotes y se las tiró así, y él fue y se ahorcó. Fíjese la avaricia. El diablo es así, de esa forma. Entonces, a todos nos agarra a la gente, al hombre que se enamora de su vecina y deja a su esposa, a sus hijos, destruye el nido que tenía para irse con la otra. Porque va a ser feliz, es el amor de su vida. Luego lo vemos destruido. Porque es así, lo mismo pasa con la mujer, que se va y deja todo tirado para destrucción. Sus deseos, sus malos deseos, fueron usados por Satanás para destruir. Eso está haciendo con usted y con muchos Satanás. Por eso el Evangelio nos llama a nosotros a la cordura. Satanás confunde y engaña a mucha gente, cegando el entendimiento. El texto de 2 Corintios 4, versículo 4, mire lo que dice. El anterior dice, si nuestro evangelio no ha sido descubierto o todavía está escondido, dice, entre los que se pierden está escondido, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero mucha gente no lo encuentra, no lo acepta todavía, y por eso están para ellos escondidos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que la palabra Dios está con minúsculas porque se refiere a Satanás, el cual es el Dios de este siglo. El mundo entero está bajo el maligno, él está gobernando. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero fíjese de quién ciega los entendimientos. ¿De quién? De los incrédulos, dice el texto. De los incrédulos. Por eso el Señor dice, el que creyere. Y aquí es el que no cree. ¿Qué hace el diablo? Le ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás trabaja de esa manera para cegar, y a los hermanos que pecan, que vienen a la congregación, toman la cena, pero viven en pecado, el diablo los tiene engañados. Tienen que liberarse del poder de Satanás, porque él usa sus deseos. El diablo tiene gran influencia entre los incrédulos. Fíjese, para destruirlo. Yo siempre le hablo a mis hijos de lo mismo. Claro, ellos a lo mejor vienen a la congregación para que yo no diga nada, pero eso no sirve. Tienen que venir para que se salven. Entonces no podemos venir aquí y ser incrédulos. El diablo nos va a agarrar. Yo tengo que creer firmemente en la palabra de Dios y ponerla en práctica. De eso se trata. Fíjese que la estrategia de Satanás está ahí en Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 18 y 19. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjese, esa es la estrategia que tiene Satanás. Primero, oscurece el entendimiento de las personas. Dios no existe. Y la gente repite, Dios no existe. Si Dios no existe, no va a haber quien me juzgue. Entonces yo voy a poder hacer lo que a mí se me antoje. Y ese es el razonamiento
que tienen las personas. Este es el principio de la obra de Satanás. El entendimiento entenebrecido. Confunde, engaña y deja el entendimiento entenebrecido. Fíjese que se puede decir que la persona vive para satisfacer los deseos de la carne. Entonces vive y es esclavo de sus pasiones. Por eso muchos cometen con mucha facilidad los pecados. Porque están hundidos en eso. Y es la vida que llevan. Los deseos de la carne predominan en sus vidas. Y son esclavos de eso. Ahí en el 8.5 de Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces el diablo hace revivir todos los malos deseos, que todos tenemos deseos, pero tenemos que controlarlo, dominarlo. A cada deseo Dios le da su salida. Un ejemplo, Él puso el deseo sexual en el ser humano. El hombre necesita tener una pareja. El matrimonio es la solución que da Dios para calmar esos deseos. Entonces, la relación sexual en el matrimonio no es pecado, es santa, es santificada por Dios. Fuera del matrimonio es pecado. Y así es de simple. Si yo quiero tener algo, ¿cómo lo puedo adquirir? Trabajando. Yo trabajo y voy y compro. O la gente que hace va y roba. Eso es incorrecto. Hay una salida normal para hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces así estamos. La gente vive para satisfacer sus deseos y son deseos fuertes que los dominan. Satanás le ha confundido y engañado. Les vende esta mentira y ellos con gusto la compran. Te lo mereces. Tú te lo mereces, dice. Sí. ¿Cómo siempre vas a andar así? No, no te lo mereces. Ese pecado te va a llevar, te va a traer problemas. Dios lo dice. ¿Por qué no buscamos la solución de Dios? Fíjese. Su razonamiento se oscurece por el efecto de la pasión carnal. Y ahí está hipnotizado el hombre o la mujer con el pecado. Abandona la razón. Abandona la razón. Yo he hablado con personas que han decidido pecar. Yo le digo, pero tú sabes que cuando comienzas a practicar esto te vas a perder si te mueres en esa condición. Sí sé. ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué quiero hacerlo? Abandonan el razonar. Y eso es lo terrible, eso es lo que hace Satanás y la estrategia que él tiene. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué el diablo ciega la mente de las personas? Por la dureza del corazón. El pensar confuso lleva a la incapacidad de razonar y como consecuencia lleva a la esclavitud de sus emociones. Son las emociones. Yo he hablado con un hermano que dejó a su esposa y estaba con la amante. Y le decía, pero ¿cómo? Tú, un predicador de antaño, y ahora mira cómo está. Y él me dice, yo estoy locamente enamorado, no la puedo dejar. La pasión, la emoción lo dominó. Y llevó a romper su matrimonio, a dejar el ministerio de predicador del evangelio para hundirse en el pecado. ¿Por qué? La dureza de su corazón. El mundo entero está bajo el maligno. Fíjese, Satanás le convence que debe abandonar la razón para que pueda tener lo que desea. Eso es lo que está haciendo mucha gente. El muchacho en la oficina dice, gano 400,000 pesos, pero el patrón maneja tanto dinero. Y dice, yo le voy a robar 1,000,000. No me va a pillar. Y empieza. Y se va para su casa y piensa, yo merezco ese millón.
él tiene mucho, yo tengo poco. Y así empieza Satanás y abandona la razón. Y va y comete el delito, pero no se le olvida que hay una cámara. Y luego lo vemos, sin trabajo, preso, habiendo traído vergüenza a toda su familia. Y él destruido. La razón la perdió. Satanás convence al hombre. ¿Cuánta gente ha probado por primera vez la droga, el alcohol, el cigarro y todas esas cosas, y ahora están destruidos por ese estilo de vida? Y el corazón se endurece. Y es lo que pasa. Tercero, perdieron toda sensibilidad. Lo que compra la mentira de Satanás están en gran peligro de perder todo el control de su vida. Satanás le dijo a Eva, bien sabe Dios que el día que coma va a ser igual que él. Y Eva dice, nos mintió. Dios no le había mentido. Cuando comieron eso, ellos murieron y trajeron la tragedia a todo el género humano. Fíjese que Satanás es así. La conciencia queda cauterizada. Por último, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, ya no hay freno. No hay freno que los detenga. Se entregan a una vida disoluta con la actitud de que, ¿qué importa? Y llevan la vida a rienda suelta. Yo he conocido muchos hermanos que sean predicadores. Y usted lo ve en una esquina fumando, su hablar es grosero y ya va como con la quinta esposa. Se reventó. Creyó la mentira de Satanás. No lo quiero ver delante del Señor cuando Él nos juzgue aquel día. Ahora la pregunta es, dado que el diablo tiene tanto poder y tanto daño que hace, esta pregunta viene de cajón, ¿no? ¿Cómo nos protege Dios del engaño de Satanás? Porque hasta ahora han sido malas noticias. Tengo un enemigo que me empieza a dar miedo, que va a hurgar en mi corazón y sacar mis malos deseos para dominarme. Pero ¿cómo nos protege Dios? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para quitarle ese engaño a Satanás, para sacarle la máscara, para decirnos lo que Él quiere hacerlo. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Fíjese que el Señor trae esta doctrina, esta enseñanza, la cual yo tengo que venir, escuchar, creer, obedecer, ponerla en práctica. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí en Hechos 26:18, cuando Pablo habla de su conversión y de la misión que le dio el Señor Jesús. Él le dice que Él lo había escogido para que Él vaya a los gentiles, a los inconversos. ¿Para qué? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esa era la labor de Pablo, esa es la labor del predicador, llevar a la gente, sacarla de la arena del pecado y abrirle los ojos para que se puedan convertir de la tiniebla a la luz. Y es lo que hacemos nosotros con hermano Rubén, hermano Nelson, que predicamos acá. Queremos poner estos conceptos en sus mentes para que Satanás no los tome como prisioneros, sino por el contrario, que ustedes sean soldados de Cristo y luchen contra Satanás. Necesitamos abrirle los ojos para que vean y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de pecado.
y la herencia entre los santificados. Fíjense que nos llama para perdonar nuestros pecados y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Sacarnos del reino de Satanás, donde estamos esclavizados, y llevarnos al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 nos habla de eso, quien nos salvó, dice, y nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Señor hace eso. De esa manera, Dios nos protege. Fíjense que nosotros podemos vencer al diablo. Claro que sí, lo podemos hacer. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces es indispensable que ganemos esta guerra contra Satanás, porque el destino de él es el infierno. Mateo 25:41 dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios preparó un lugar de castigo para Satanás y él quiere llevarlo a usted. Pero Jesucristo vino para decirme, no, Emilio, arranca de ahí. Y él quiere llevarme a la vida eterna. Entonces, no permita que Satanás triunfe en su vida. Le podemos vencer obedeciendo el Evangelio de Cristo ahora. Claro que sí. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro que sí. Para eso apareció Jesucristo, y para eso yo estoy con Él, y le sigo y le sirvo. Bueno, siempre presentamos el plan de salvación para los que no se han convertido y todavía están bajo el poder de Satanás. ¿Qué tiene que hacer? Estos son 5 pasos de obediencia. Usted necesita oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted necesita creer en el Evangelio. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesitamos creer. Fíjese que el diablo tiene gran poder en los incrédulos, en las personas que no quieren obedecer el Evangelio. Son esclavos de Satanás y él los tiene retenidos aún en sus pecados. Pero si yo creo en Jesucristo, voy a dar estos pasos para obedecerle. Necesito arrepentirme de mis pecados. El Señor manda, arrepentíos, dice. Es una orden de Dios. Hechos 2:38 es la orden de arrepentirse. Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Un día Jesús va a hacer esa confesión. Si yo le he confesado acá en la tierra, Él me va a presentar delante del Padre como uno de sus servidores. Él dijo, si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Y finalmente va a bautizarse para el perdón de los pecados. Los judíos preguntaron, ¿y qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjese, en el bautismo los pecados nuestros son lavados. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno. Y él está gobernando a muchas personas. Nosotros somos libres. Gracias a Jesucristo que nos compró con su sangre. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad me quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies con
compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Adolescente nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, rubia y grada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. En tu lámpara encendida, en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar.